Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie junto conmigo. Vamos a leer un pequeño versículo, un pasaje. Vamos a leer 10 capítulos nada más. Gloria a Dios. Amén. Oh, no, ni siquiera lo notaron, ¿verdad? Lo que dije, ¿verdad? Dije, vamos a leer unos cuantos versículos, 10 capítulos. No, vamos a leer el capítulo 1, versículo del 10 en adelante. De 1 de Corintios, por supuesto. Y nuevamente todo lo que estamos enseñando ahí está listo. Vaya con Blanca y ahí está, ella lo tiene todo para que pueda tener. Estamos estudiando seriamente la palabra de Dios y estamos ahí nosotros recibiendo todo lo que voy a estar enseñando. Ok, dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? También ustedes que nos están siguiendo en las redes sociales, búsquenlo ahí, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Ahora sí, dice así la palabra del Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de eso no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Ayúdame a poder exponer tu palabra, Dios, exponerla para que tu pueblo, Señor, pueda recibir este alimento, pueda recibir este, Señor, alimento que en este momento, Padre, estamos impartiendo. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que aderezas mesa delante de mí. Adereza o prepara la mesa espiritual, Señor, para que podamos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma en esta noche, a través de tu palabra, Dios. Gracias porque toda tu palabra, Señor, es perfecta. Señor, cambia al hombre, cambia a la mujer, cambia nuestras vidas. Y la recibimos con fe, Dios, sabiendo que es más poderosa, Señor, que ninguna cosa que pueda, Señor, venir a estorbarnos. Gracias porque ante tu palabra, Señor, todo obstáculo cae, toda barrera. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Ok, bueno, vamos a comenzar. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Hoy es el capítulo o la lección número 2 de nuestra serie de estudios que vamos a estar teniendo del libro de Corintios. Hoy en este día vamos a leer o a estudiar todo el capítulo, desde el versículo 10 hasta el versículo 31. Y ahí está, ustedes tienen su bosquejo, todo lo que vamos a hablar lo tienen ahí en la mano y simplemente tienen que seguirlo para que ustedes puedan entender todo lo que vamos a estar hablando. Esta lección la podíamos dividir en tres partes, y eso es lo que vamos a hacer para poder entenderla mejor. Pero el propósito de esta lección es el siguiente. El propósito de esta carta o de esta parte de esta carta era porque el apóstol Pablo quería que la iglesia de Corintios, número 1, no estuviera dividida. La división, el causar división o la división nunca viene de parte de Dios y siempre está en contra de la obra de Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que nosotros debemos de entender que nuestra fe cristiana, lo que nosotros creemos, está basado no en la sabiduría humana, no en la lógica, no en lo que la lógica humana nos enseña, pero la sabiduría humana está centrada en la cruz. Si nosotros entendemos el significado de la cruz, entendemos el Evangelio. Si no entendemos el significado de la cruz, no vamos a entender lo que son las buenas nuevas de salvación. Y por último, la tercera cosa que vamos a aprender es que nosotros como cristianos debemos de vivir vidas sabiendo que fuimos escogidos por Dios, no por nuestros méritos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Son tres cosas principales.
aunque el corazón de esta enseñanza, de este capítulo, más que ninguna otra cosa, tiene que ver con la unidad de la iglesia. La importancia que tiene que nosotros como iglesia estemos unidos. Y para eso vamos a ir al texto bíblico. Abran sus Biblias, por favor. En el versículo 10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensamiento, en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay divisiones o rivalidades entre ustedes. Y nuevamente aquí Pablo está hablando de que él está escribiendo esta carta porque a él le dijeron: ¿sabes qué, Pablo? Cuidado, porque hay división en la iglesia de Corintio y necesitas hacer algo porque la iglesia se está dividiendo. Y Pablo escribe la carta y él está diciendo: Cloé me informó, Cloé era uno de los líderes, le dice a Pablo, y Pablo escribe la carta para decir a la iglesia: ¿saben qué? Estamos mal. Vamos a entender que nosotros no debemos de estar divididos. Y dice, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Dice, versículo 12, me refiero a que unos dicen: yo sigo a Pablo, otros afirman: yo a Apolos, y a otro yo a Cefas. Y nomás para referencia, y otros dicen: yo a Cristo. Por supuesto, cuando algunos decían, un grupo de la iglesia decía: yo sigo a Pablo, se refieren al apóstol Pablo. En el versículo 12, otros afirman Apolos. Apolos era un discípulo de Pablo que se convirtió bajo el ministerio de Priscila y Aquila, y que era un hombre muy poderoso para la predicación de la palabra del Señor. Era de esos predicadores que la gente le gustaba escuchar porque era un predicador excelente, etcétera, etcétera. Mucha gente decía: wow, yo soy seguidor de Apolos. Y esos no se juntaban ni tenían comunión, o estaban divididos de los que decían: nosotros somos discípulos de Pablo. Y luego los de Cefas o Pedro, que es lo mismo, ¿verdad? Y simplemente decían: no, nosotros somos seguidores de Pablo porque él es de los apóstoles originales y él es uno de los primeros que siguió a Cristo, y nosotros somos seguidores de él porque era de los primeros líderes, primeros discípulos de Cristo. Y otros decían: nosotros no seguimos a ninguno de esos, nosotros no nos juntamos con ustedes porque nosotros solo seguimos a Cristo. El punto principal, quizás los últimos tenían más razón, pero el problema era que todos estaban divididos. Aunque decían que seguían a Cristo, estaban divididos. La verdad es que todos estaban mal. Y en la iglesia no puede funcionar, y no debe de funcionar, y no debe de existir ninguna clase de división. Lo que Pablo está hablándonos aquí en este versículo a nosotros, en esta carta, es que nosotros debemos de comprometernos siempre a buscar la unidad en la iglesia. Toda cosa que trae división, destruye la iglesia, detiene la obra, detiene la visión. Todo cosa que alguien dice o habla o actúa o hace que causa división no viene de Dios, viene del diablo, y trae destrucción al cuerpo de Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, él les dice en el versículo 13, le dice: ustedes lo que están haciendo no tiene sentido. Versículo 13 dice: ¿cómo está Cristo dividido? Les está haciendo una pregunta. Y yo les hago una pregunta: ¿está Cristo dividido? No, la respuesta es no, es obvio que no. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Es obvio, son preguntas retóricas, preguntas que ya se sabe la respuesta, y por eso las hace, porque sabe que todo el mundo va a responder lo mismo. Pablo no fue crucificado y ninguno fue bautizado en el nombre de Pablo. Es más, Pablo dice en el versículo 14 que él ni siquiera bautizó a nadie en la iglesia de Corinto. Él personalmente no realizó bautismos ahí en la iglesia, solo predicó y solo estuvo compartiendo las buenas nuevas. Y dice: gracias a Dios no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Y Gallo era el que dirigía la alabanza y en la iglesia en Corinto. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Ok, yo sé que no la agarraron. Sí, se llamaba Gallo Kush. Okay, era el que dirigía la alabanza. Era muy famoso él, que cuando decían ¿quién tiene un testimonio?, el hermano Gallo siempre pasaba a cantar, siempre. Por supuesto su nombre griego. Dice: de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre, porque nadie fue bautizado en el nombre de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, solo en el nombre de Jesús, básicamente, o del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice versículo 16: también bauticé a la familia de Estéfanas, fuera de esto no recuerdo bautizar a ningún otro.
Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y Él decía, Corintios, iglesia, comprométanse, nosotros no estamos divididos. Busquen la unidad. Y este es el primer mensaje, este es el primer problema que Pablo está confrontando en la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba dividida. Algunos historiadores piensan que la iglesia se reunía en varias casas, como lo hacemos nosotros. Yo ayer tuve mi célula y recuerdo estar en mi grupo ahí con los que están viniendo a mi célula. Y fue un tiempo muy hermoso, muy maravilloso, ¿verdad? Estuvimos unas personas nuevas, estuvimos compartiendo con ellos y hablando. Y yo estaba ahí sentado, absorbiéndolo todo en mi espíritu, en mi corazón. Y le daba gracias a Dios por la gente que Dios está añadiendo a mi célula. Y es una bendición ver personas nuevas y poder escucharlas y poder estar con ellos. Y a mí personalmente me gusta estar en vivo y a todo color, ¿verdad? Para poder ver a la gente a los ojos y poder ver qué están sintiendo y experimentando. Y fue una bendición. Pero, la iglesia de Corintios hacía más o menos lo mismo, y muchos historiadores creen que se reunían hasta de hecho, ya no se reunían en un solo lugar, sino que estaban divididos, estaban en diferentes grupos, buscando, nosotros somos los que seguimos a Pablo. Y esto era algo muy común en el mundo. Y es que la iglesia estaba imitando lo que el mundo hacía, porque en aquel tiempo era muy común que hubiera predicadores de otras religiones. Y la gente se identificaba con el líder de esa religión o de ese filósofo, porque era lo que había mucho en aquel tiempo. Y decían, yo soy seguidor de tal, de fulano. Y esa era la manera como ellos se identificaban con el líder. Y lo que Pablo está diciendo es, la iglesia no es así. La iglesia no depende de un líder. La iglesia depende de Cristo Jesús. Y si nosotros somos diferentes, y no existiría, por ejemplo, la religión del budismo sin Buda. Pero nosotros no dependemos de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, ni de ninguno de los apóstoles. Nuestra fe cristiana no fue fundamentada en ningún hombre, ninguna persona. Nosotros estamos fundamentados ¿en quién? En la roca. Y esa roca se llama, ¿cómo se llama? Jesús. Y somos un solo cuerpo. Y en todo siempre debemos de buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. La división es algo terrible, que divide, que destruye, que detiene, que paraliza, que estorba. Y por eso Pablo dice, antes de que hable de los demás problemas, lo primero es lo primero. No podemos estar divididos porque somos un solo cuerpo. Ahora, la segunda cosa que esta carta nos habla es que Pablo está atacando el problema de la división. Porque el problema era de que ellos decían, no es que yo soy de Pablo probablemente por su influencia como apóstol, como fundador de esa iglesia. Él fundó esa iglesia, como les enseñé hace 2-3 semanas atrás. Otros decían Apolos, porque Apolos era de esos que cuando venía Apolos, todo el mundo quería estar escuchando a Apolos porque les gustaba cómo predicaba. Y cuando venía Pedro, muchos decían, él caminó con Jesús, y la gente venía por eso. Y como que la gente tenía fe en el hombre y no en Jesús verdaderamente. Ahora, Pablo les quiere decir que el evangelio no está fundamentado en la elocuencia, en las palabras bonitas. Nuestra fe cristiana está fundamentada en un mensaje, en el mensaje del evangelio. Versículo 17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias de Dios. Y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Cuando nosotros decimos que creemos las buenas nuevas, estamos diciendo ¿qué? ¿Alguno de ustedes sabe qué decimos cuando decimos yo estoy predicando las buenas nuevas? ¿Qué estamos diciendo? Que Cristo es el camino. A ver, ¿qué más? De este lado, que Cristo es el camino. ¿Qué más? Bueno, van a decir la verdad y la vida. No, hagan algo diferente. Cuando nosotros decimos que Jesucristo, que estamos predicando el evangelio, ¿qué estamos diciendo? Que estamos predicando ¿qué? Que son el evangelio. A veces la gente piensa que son los 4 evangelios. Esos son los evangelios, los libros de la Biblia. Pero cuando decimos estamos predicando el evangelio, estamos predicando el mensaje de salvación.
Cuando decimos predico, creo el evangelio, no estamos diciendo que creo en Juan o Mateo. Sí creemos porque es la palabra de Dios, pero cuando decimos las buenas nuevas o el evangelio, estamos hablando del mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Salvación. Cristo murió por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué son las buenas nuevas? Vida nueva, vida eterna. Somos salvos por gracia. Cuando decimos yo creo en las buenas nuevas o en el evangelio, estamos diciendo 4 cosas principalmente, ¿ok? Se lo voy a dar un resumen, porque esto es bien importante que lo sepamos. Número 1, creemos que nosotros somos pecadores. Eso es lo primero que estamos diciendo. Yo creo en las buenas nuevas, yo no me puedo salvar. Es lo primero que afirmamos. El evangelio es esto: nosotros somos pecadores y no podemos salvarnos por nosotros mismos. No hay religión que nos pueda salvar. Nosotros somos pecadores. Es lo primero. Número 2, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y por eso la cruz es central. Cuando decimos que nosotros creemos el evangelio, estamos diciendo yo no me puedo salvar a mí mismo, pero Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Okay? Esas son las buenas nuevas, amén. Son buenas noticias. Dios dijo: estos no se pueden salvar, tengo que mandar a mi Hijo. Esas son las buenas noticias. Y Jesús muere en la cruz. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que ese sacrificio, mi fe es que ese sacrificio me perdona mis pecados. ¿No? ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, nuestra fe está fundamentada en el evangelio. Las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que yo no me puedo salvar por mí mismo, pero que Dios envió a su Hijo a morir por mí, por mis pecados. Y luego mi fe en ese sacrificio es lo que me salva. Si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego la cuarta cosa es esta, las buenas nuevas: que Dios ahora me ha dado una vida nueva. Ese es el evangelio. A ver, repítalo conmigo. ¿Qué son las buenas nuevas o el evangelio? ¿Qué es? Diga conmigo que yo no puedo salvarme por mí mismo. Dígalo conmigo, dígalo. A ver, los que nos están escuchando, escríbanlo, dígale: yo no me puedo salvar a mí mismo. Ese es el evangelio. Yo necesito un salvador. Número 2, Dios envió a Jesucristo a morir por mis pecados. A ver, dígalo conmigo. Dios envió a su Hijo para que muriera por mis pecados en la cruz. Y luego, en segundo lugar, yo tengo que creer. Amén. La salvación no es por obra, sino que es por fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. ¿Creemos en qué? ¿Qué creemos? Creemos en el sacrificio de Cristo, que murió en nuestro lugar, que murió para perdonarnos, para liberarnos. ¿Ok? Y luego el efecto de todo esto es que tengo una vida nueva. Amén. Esas son las buenas nuevas. Ese es el mensaje del evangelio. A ver, ¿quién lo puede decir? A ver, un desafío. ¿Quién lo puede decir? Son 4 cosas, 4 pasos bien sencillos. ¿Quién lo puede decir? ¿Nadie lo puede decir? Ok, reconocer que somos pecadores. Dios mandó a su Hijo para salvarnos. Faltó un paso. Fe. Tenemos que creer que ese sacrificio es por el perdón de nuestros pecados. Amén. Y recibimos una vida nueva. Amén. Ok, ¿alguien más? ¿Quién lo puede decir? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gracias por hacerlo. A ver, ¿quién lo puede saber? A ver, le voy a decir al señor Ernesto. A ver, usted es muy inteligente, usted siempre sabe todo. A ver, ¿cuál es el buenas nuevas? A ver, rápido, así como se le salga. No lo oí, perdón. Primero, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. No puedo cambiar, no puedo ser diferente, necesito de Dios. No me puedo salvar solo, necesito ser salvo por medio de el sacrificio. Dios mandó a su Hijo. Yo tengo fe que el sacrificio es suficiente para cubrir mis pecados. Amén. Y luego Dios me da vida nueva. Amén. ¿Cuántos ya lo aprendieron? ¿Sí? A ver, cierren los ojos, cierren los ojos. A mí me ayuda eso. Cierren los ojos. Quiero que lo digan cerrando los ojos, ¿ok? Cierren sus ojos. Imagínense, usted es pecador. Esas son las buenas nuevas. Somos pecadores que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Yo no me puedo salvar. Número 2,
Ok, número 2, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Véalo a Jesús ahí en la cruz. Esas son las buenas nuevas. En tercer lugar, usted por medio de la fe salvo, recibe el perdón de sus pecados. Y luego por último, usted nace de nuevo, tiene una vida nueva. Ese es el evangelio bien rápido. Cuando decimos yo creo el evangelio, eso es lo que estamos diciendo. Amén. Ya lo saben todos, ahora sí. ¿Sí? Lo saben todos, ¿lo sabes tú, santos? ¿Sí? ¿Cómo que más o menos? Tienes que decirlo, sea al 100%. ¿Lo sabes sí o no? ¿Sí? ¿Sí? A ver, dímelo pues. Ok, dímelo, a ver, rápido. A ver, dímelo. Ok, reconozco que soy pecador, amén. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Número 2. Número 3. Por la fe yo recibo el perdón de mis pecados. Creo que Él murió por mí. Y número 4. No, recibo vida nueva. Pues nomás dice vida nueva, fe. No, tiene que decir todo. No nomás el verbo, todo la frase. Okay. Yo creo en Cristo, yo recibo una vida nueva. Ese es el mensaje de salvación, amén. ¿Qué hubo? ¿Lo puedes decir, santos? ¿Quién? ¿Pedro ya lo sabe? ¿No? Ok. Estas son las buenas nuevas. Es algo que tenemos que saber todos nosotros, todo. Ok. Ahora vamos a enfocarnos en la centralidad de la cruz, la importancia que tiene la cruz. Yo quiero que tú que me estás escuchando, ahí donde estás, tú puedas hacer parte de esta enseñanza, porque esto te va a ayudar, te va a edificar, te va a poner de una manera que tú vas a entender claramente lo que Pablo está aquí hablando. Versículo 18 dice, 17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. No es el hombre, no es Pedro que es buen predicador o Apolos, es el mensaje de la cruz. Versículo 18 dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje o estas buenas nuevas, estas buenas noticias, es el poder de Dios. El mensaje de la cruz, diga conmigo, diga, el mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvación. El mensaje de Dios muriendo en la cruz por nuestros pecados es el poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Es lo que Pablo está argumentando aquí, dice. Pues está escrito, ya está citando el Antiguo Testamento, está citando exactamente Isaías 29:14, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? Y en ese tiempo todo eso era bien popular. Si por ejemplo nosotros viviéramos en la ciudad de Corintio, nosotros en la mañana iríamos a la plaza. ¿Por qué a la plaza? Porque en la plaza estaban las autoridades, pero también en la plaza estaba el mercado. Ahí vendían los chiles, los tomates. Bueno, yo no sé si en los días de Pablo había chiles y tomates. Yo creo que no, porque eso es de acá de América. En ese tiempo no existía ninguna de esas plantas o verduras de allá. Pero ahí estaba también los maestros, los filósofos, los estoicos, los que enseñaban filosofía, los que enseñaban todas las creencias, que era algo bien popular. La gente hacía fiestas e invitaba a estos filósofos para escucharlos discutir lo que ellos discutían. Y Dios dice, yo he hecho que toda esta sabiduría del hombre, que para los griegos era lo máximo, ellos pensaban que lo máximo era la mente, el pensamiento, las ideas, la filosofía. Ellos pensaban, de hecho, que el cuerpo no era importante, que lo que hiciéramos con el cuerpo no era tan importante, porque al final lo más importante era la mente. Y casi como la salvación era que un día nos íbamos a elevar a un nivel de que íbamos a hacer pura sabiduría. No quiero hablar mucho de eso, pero Dios dice, Pablo está diciendo, Dios destruyó todo eso. Lo que era lo más importante para aquel tiempo es una locura. ¿Por qué es una locura? Es una locura. Mire lo que dice Pablo. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo?
ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. Nadie va a conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. Déjame estudio más filosofía, más estudio más conocimiento, y eso me va a acercar a Dios. Yo creo que es al revés. A veces sucede que la gente, en cuanto siente que tiene mucho conocimiento, piensa que Dios no existe. La mayoría de la gente que no cree en Dios es gente muy educada. Esa es la verdad. Y por eso aquí dice la palabra del Señor, en su designio, como Dios nos designó que le pudiéramos conocer, no es a base de la sabiduría humana. Dice, sino tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y aquí está el secreto: los que creen, la fe. ¿Recuerdan qué es el Evangelio? El Evangelio es: yo no me puedo salvar, Dios manda a Jesús morir en la cruz, pero yo tengo que creer que Él murió por mis pecados, y al creerlo y recibirlo, yo recibo vida nueva. Y es lo que Pablo está hablando aquí. Dice, Dios nos salvó mediante la locura de la predicación. Locura para el mundo, pero no locura para Dios. 22. Los judíos, y aquí está el problema, en la iglesia de Corinto había judíos, o sea, creyentes de descendencia judía que conocían la ley y los mandamientos, y gentiles o no judíos. Gentiles puede ser toda clase de razas, toda clase de personas. Y en la iglesia de Corintios había de todos. Había gente pobre, había esclavos, había gente muy importante, había sabios, había gente ignorante, había de todo, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Porque los judíos, ellos creían en Dios, en Jehová del Antiguo Testamento, que había partido el mar rojo para que el pueblo pasara en seco, que Dios les había dado del cielo y habían comido sin tener, Dios les había dado las aves hasta que les salieron por las narices, dice la Biblia. Dios milagrosamente los introdujo a la tierra prometida. Ellos habían leído las historias de Elías, de Eliseo, y así todas las historias donde Dios interviene, Dios hace actos milagrosos. Y para ellos el Mesías que Dios un día iba a enviar, milagrosamente los iba a liberar de la opresión romana. Y por eso cuando escuchaban, el Mesías murió en la cruz para que tú seas salvo y seas libre, ellos decían, esa es una locura. Porque debería de ser lo contrario. En vez de morir, debería haber vencido y haber derrotado a los romanos. Y por eso los judíos decían, nosotros no queremos saber del mensaje nada, porque eso no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Y los sabios o los gentiles, para ellos lo más importante era el conocimiento, la sabiduría. Para ellos lo más importante era cuánto podían ellos hablar. De hecho, uno de los privilegios que muchos de los jóvenes, mayormente los hombres, porque las mujeres, en estos días sin querer estoy estudiando la historia de los griegos, y me he metido he estado estudiando todo, cómo eran de niños, cómo eran de adultos. Gracias Lagua, ¿verdad? Siempre que empiezo a hablar y me emociono, me empiezo a resecar y ya no puedo hablar. Pero el punto es esto bien importante. A las mujeres eran excluidas de todo, pero el punto es que a los hombres, una vez de que ellos llegaban a cierta edad, era obligatorio, sobre todo para los jóvenes que eran más preparados, los que tenían más dinero y los que podían tener este privilegio, pero les enseñaban retórica, filosofía, cómo hablar en público, porque era considerado que si una persona sabía esas cosas, era una persona culta, preparada, era alguien que podía sobresalir en la vida. Para ellos lo más importante era esto. Y por eso Dios dice aquí en estos versículos que los gentiles buscan sabiduría. Dice aquí la palabra del Señor, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado.
mensaje, el Mesías, porque Cristo y Mesías es lo mismo. Mesías es hebreo, Cristo es griego. Que Cristo, el Hijo de Dios, Dios muerto en la cruz. Pablo dice: este mensaje es tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. O sea, lo que los judíos buscaban y lo que los griegos buscaban está resumido en Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Pero para la gente, ¿cómo? No entiendo, es una locura. ¿Cómo es de que Dios muere en la cruz? No tiene sentido. ¿Qué no es Dios? ¿Qué no puede vencer? Y para ellos era una locura. Pero para nosotros, yo quiero que ustedes sepan que nuestra fe está basada precisamente en eso. Nosotros no tenemos fe en la fe, ni en fe en que yo puedo, me propongo. Nuestra fe está basada en Jesús, el Hijo de Dios, muerto en la cruz, pero resucitado con poder y gloria. Esa es nuestra fe, amén. Eso es lo que está fundamentado, todo lo que nosotros creemos. Por eso para nosotros el mensaje de la cruz es un mensaje central, es el mensaje más importante de las buenas nuevas. Yo lamentablemente les quiero confesar algo. Yo vengo de niño, crecí en la iglesia tradicional. Y por supuesto el concepto de la cruz para mí yo lo asocié cuando me hice cristiano con idolatría. Los decían: ay no, eso de la cruz solo los que son de la religión católica. Y yo no hablar de la cruz, incluso si alguien dibujaba una cruz o si en la iglesia había una cruz, yo decía: oh, eso es pecado, porque y no es como ser católico. Pero es como que era mi reacción a lo que yo estaba abandonando para adoptar la fe en Cristo. Pero al leer la Escritura, yo me descubro que en la Biblia habla que nuestra fe está fundamentada precisamente en lo que pasó en la cruz. El mensaje de la cruz y lo que ocurrió en la cruz es lo central de nuestra fe. Aunque pueda parecer una locura, pero es el mensaje de Dios. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 25: pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y ahora Pablo les dice: miren, además de qué nos tenemos que enorgullecer, si la verdad la mayoría de nosotros, le está diciendo a la iglesia de Corinto, no hay doctores en teología, no hay gente muy educada, la mayoría de la gente común y corriente. Entonces dice, versículo 26: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Como siempre, el evangelio mayormente así ha sido a través de la historia. La gente que abre su corazón es la gente humilde, la gente pobre, la gente sencilla. Porque la gente de noble cuna, la gente muy elocuente, muy sabia, con mucho, y no estoy en contra de nada de eso. Yo creo en aprender, yo creo en estudiar, yo creo en todo eso. Pero a veces eso es un obstáculo para que la gente pueda decir: pero no entiendo. Yo cómo puedo creer que hace 2000 años murió un hombre allá en Galilea o en Israel, en Jerusalén? ¿Cómo puedo creer? Y que lo que él hizo en la cruz me afecta a mí 2000 años después. Y si usted se lo dice a alguien que no tiene fe, va a decir: estás loco. Pero si usted se lo dice a alguien que está necesitado, que tiene mucha necesidad, que no tiene esperanza, que está pasando por un problema difícil, esa persona, por su necesidad, porque está quebrantada de corazón, porque necesita encontrar una respuesta, escucha ese mensaje y es una melodía a sus oídos. Es como agua en el desierto, es como la comida más preciosa para aquel que no ha comido en muchos días, porque está encontrando la respuesta a su necesidad. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero la gente necesita estar quebrantada, necesita tener un corazón abierto.
Ayer estábamos en mi célula y alguien estaba hablando y diciendo: no, pastor, pues algunos de los jóvenes crecen a veces en la iglesia, algunos de ellos se apartan. Y yo le dije: bueno, sí pasa a veces, pero déjelos que pase un tiempo y que pasen por problemas, que tengan una crisis, que algo fracasen. Y ya se sembró la palabra de Dios en sus vidas, y eso va a abrir sus corazones. Nosotros tenemos que seguir orando, nosotros tenemos que seguir insistiendo. Nosotros no podemos forzar la fe en nadie. Como ustedes se fijan, esta es la obra del Espíritu Santo, amén. Si lo están entendiendo claramente, que esto es algo sobrenatural, que es algo espiritual, y que es la gente que abre su corazón, y que no es porque es que esta gente es muy inteligente, rápido la va a agarrar. No, de hecho son los que más les cuesta. Me voy a usar como ejemplo. Cuando yo me convertí y yo quería ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas, y yo creo que tuve muchas experiencias que Dios me llenó con el Espíritu Santo. Pero cuando llegaba el punto de las lenguas, yo tenía problemas porque yo quería entenderlo mentalmente. Yo decía en mi mente: estoy esperando. Y estaba teniendo una experiencia, y a veces era algo sobrenatural, pero yo decía: ¿cómo será? ¿Será que el Espíritu Santo viene y me agarra la lengua y a fuerzas me hace hablar en lenguas? ¿Cómo será? ¿O qué será? Y no estoy bromeando, suena chistoso, pero yo decía: ¿será que primero pienso en mi mente las palabras en lenguas y una vez que ya las piense, entonces las hablo lo que se me viene a la mente? ¿Cómo es esto? Y yo le preguntaba a la gente: cuando tú hablaste en lenguas, ¿cómo te fue? Y la gente no me ayudaba porque me decían: no, mira, es que estaba orando y de pronto sentí como una descarga eléctrica y empezaron otras lenguas. Dice: pues eso no tiene sentido, eso no es lógico. Oye, tú, no, pues yo recuerdo una vez un predicador: no, yo vi como una paloma que entró así y se posó en mí y caí. Digo: pues eso tampoco es lógico. Pero yo lo quería entender con mi mente, y por eso me costó algunos años poder darle la libertad, porque estaba aferrado a entender con mi mente lo que es espiritual. Y como vamos a ver más adelante, Pablo dice que las cosas del Espíritu se entienden por medio del Espíritu y no por medio de la sabiduría humana. En las cosas de Dios, muchas de las veces tenemos que hacer a un lado la sabiduría humana para por fe nosotros creer lo que Dios nos dice en su palabra. Amén, 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 aleluya, amén. Es por fe creer en la locura del mensaje de la cruz, lo que nos da a nosotros el perdón y la salvación de nuestros pecados. Y aquí viene lo tremendo. Versículo 27 dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo. ¿A quién escogió Dios? No sé cómo dice otras versiones. ¿Qué dice? ¿Hay alguna versión diferente a alguno de ustedes? ¿Qué dice? Esa está más directa, esa es versión guatemalteca, ¿verdad? Dios escogió lo tonto del mundo. No sé si hay otra. ¿Cómo dice la tuya? Lo ridículo, ese es de Guanajuato. O sea, Dios escogió lo tonto, lo insensato, lo ridículo para creer. Así que pues ahí vamos nosotros en todo ese grupo, ¿verdad? Porque así nos ve el mundo. O sea, no es que somos ignorantes, no es que somos tontos, pero a los ojos del mundo sí somos. Y el mundo nunca lo va a entender. Alguien que no ha nacido de nuevo se va a burlar de usted porque piensa que es tonto, que es ridículo, que es ignorante, que es insensato. Pero ¿cómo te pones a creer? Eso es puro cuento. Ahí el pastor los entretiene y ustedes están de creidotes, ¿verdad? Así a mí me dijeron cuando yo empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Me dijeron: ¿y para qué vas a la iglesia? El pastor ahí nomás lo está entreteniendo, estás perdiendo tu tiempo. Vete a la escuela, ponte a estudiar, no pierdas tu tiempo. Eso es lo que a mí me decían. Todo lo que hablas son puras tonterías. Voy y me duermo. No entiendo nada de lo que hablan. Bueno, aquí está la razón por qué. Porque las cosas de Dios no se entienden lógicamente. Lo de Dios no tiene humanamente sentido. Tú vas a entrar al cielo porque crees. Eso no tiene sentido. El hombre dirá: no, pórtate bien, haz buenas cosas, ayuda a la gente, y eso te va a garantizar la entrada al cielo. Pero eso no dice la Biblia. Eso viene después de nuestra vida nueva, es el fruto de la vida nueva. Pero la salvación es un regalo de Dios, un regalo basado en que yo creo que Él envió a Jesús hace 2000 años en un
pueblo pequeño de Nazaret, y que muere en la cruz. Y yo tengo fe. Y yo creo que está conmigo. Y yo creo que escucha mis oraciones. Y yo creo que va todos los días de mi vida. Y que en los momentos difíciles está con nosotros. Usted explique eso, explíquelo a la gente que no tiene fe, y le van a decir ridículo, tonto, ignorante, porque al mundo es imposible que lo entienda. Así que no nos ofendamos, no lo tome a mal. Hágaselo hacia un lado nada más y usted siga adelante creyendo lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Porque hemos experimentado en carne propia el poder de la cruz. Nos ha cambiado, nos ha liberado, nos ha transformado. Nosotros sabemos en quién creemos. Amén. Bien importante, dice también versículo 28, escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y lo que es nada para anular lo que es. Tremenda palabra. O sea, nuevamente, Dios nos ha escogido a nosotros verdaderamente, no porque somos lo más sabio de este mundo, pero porque nos hemos humillado y reconocido nuestra necesidad. Porque eso es lo que se necesita para creer. Porque ¿qué son las buenas nuevas? A ver, díganme otra vez, ¿qué son las buenas nuevas? ¿Qué es el primer paso? ¿Y cómo se le llama eso? Humildad. Humildad. Reconocer que necesito la ayuda de alguien más grande que yo se llama humildad. Porque mientras yo crea que todo lo puedo o que tengo una respuesta para todo, nunca voy a aceptar la ayuda de Dios ni de nadie. Pero necesitamos ser humildes para poder abrir nuestro corazón. Y por eso dice aquí la palabra del Señor que también Dios escogió a lo más bajo y despreciado a fin de anular lo que no es, lo que es. Versículo 29. Así, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. O sea, nadie puede decir, oh, es por mi inteligencia, es porque yo estudié mucho, es porque yo me metí en ayuno y oración, es porque, o sea, muchas cosas. No, es porque Dios vio nuestro corazón abierto, tuvimos fe, le creímos y nos ha dado vida nueva. Amén. So, cuando alguien le diga, qué tremendo, te veo que eres diferente, ¿qué tenemos que hacer? Gracias a Dios. Porque no podemos jactarnos, no podemos gloriarnos o enorgullecernos y decir, es que sí, es que ya tengo días que me propuse, es que cuando empezó el año me puse 5 metas que iba a cambiar. Eso no funciona. Es nuestra fe en el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario que nosotros tenemos vida nueva, que somos perdonados. Es la locura de la cruz. Y esto es una de las partes más importantes de la palabra del Señor que nosotros entendamos. Versículo 30 dice, pero gracias a Él, aquí está, gracias a Cristo, ustedes están unidos. Gracias a Él, o sea, a Dios, están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Tremendo. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Me gusta muchísimo la manera como lo pone. ¿Cuál es la sabiduría de Dios para salvación? Él usa 3 palabras. ¿Quién me las puede decir? Ustedes tienen las notas, estoy en la página, no sé qué página será, pero en una página que ustedes tienen ahí está. Me parece que es la 19, en la parte de abajo. Son 3 palabras que están ahí en la mitad de la página. Estoy en el versículo 30-31. Y estas 3 palabras son de las palabras doctrinales más importantes que existen. La primera es que, no los escuché, ahí está. ¿Qué dice? A ver, Jessica, dilo fuerte. Justificación. La segunda, ¿qué es? Santificación. Esta es la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho a nosotros por medio de la fe en su Hijo crucificado? Nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha ¿qué? Redención o redimido. Ahora vamos a ver qué significa. Esta es la sabiduría de Dios para la salvación. Aquí está lo que el mundo nunca va a entender, porque es la sabiduría de Dios. Esto es lo que la gente que no conoce de Dios nunca va a entender hasta que primero nazca de nuevo.
Nicodemo quería entender, le dijo: Señor, se me hace que tú vienes de Dios, porque nadie haría los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo. Y luego después dice ahí la palabra del Señor que Jesús le dijo: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, tú necesitas recibir el mensaje de las buenas nuevas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué significa. En primer lugar, justificación. Justificación significa que Dios nos declara, diga conmigo, diga: yo he sido justificado. Y esto significa que Dios me declara justo por medio de Jesucristo. Aquí está la sabiduría de Dios. Dios nos declara justos por medio de Jesucristo. Hemos sido justificados, hechos justos por medio de Cristo. Estamos unidos a Cristo. La justicia de Cristo es nuestra justicia. Él nos acercó a Dios y hemos sido hechos justos. Número 2, hemos sido santificados. ¿Qué significa santificados? Que Dios nos ha hecho santos en Cristo y que Él continúa transformándonos cada día. La santidad es inmediata y la santidad es progresiva. ¿Por qué digo las dos cosas? Porque hemos sido declarados santos. ¿Por qué somos santos? Por medio de los méritos de Cristo. Amén. A ver, diga conmigo: yo he sido declarado santo por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y yo quiero que lo estoy haciendo repetir, porque en esta noche el enfoque es la cruz. El enfoque es la locura de la cruz, del mensaje de las buenas nuevas. Usted y yo somos declarados santos porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y ahora nosotros recibimos el perdón y estamos limpios de todo pecado y toda maldad y somos declarados santos. Pero eso es una posición que ahora somos puestos como santos en Cristo. Pero esto no es algo estático, sino que progresivamente Dios está trabajando en nosotros, santificándonos por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. O sea, no es una obra, es una obra completa, porque Él nos santificó para siempre y somos santos para siempre, pero Él nos está transformando cada día. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Que Él está obrando en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y luego nos ha redimido. ¿Qué significa la palabra redención? Estas tres palabras son centrales del Evangelio. Si queremos entender el Evangelio y las buenas nuevas, tenemos que entender estas tres palabras. Primero, cuando hablamos de salvación, ¿de qué estamos hablando? Una vez una persona me dijo: oh, pastor, yo sé qué significa la palabra salvación. Y yo le dije: ¿qué significa la palabra salvación? Y yo lo vio en las redes sociales, o bueno, en ese tiempo no había redes sociales, o lo escuchó y dijo: oh, significa, yo ya sé, ¿qué significa? Que la sal, o sea, nosotros vamos a Sión, salvación. Suena chistoso y no es, o sea, es cierto en un sentido, pero no es cierto en el sentido de qué significa la palabra salvación. La palabra salvación, la sabiduría de Dios, son estas tres cosas: que en Cristo Jesús nosotros hemos sido justificados. Esto es la salvación. Que en Cristo Jesús hemos sido santificados y que en Cristo Jesús hemos sido declarados libres de culpa, redimidos. La palabra redimido significa que fuimos comprados y liberados de la esclavitud del pecado. Para que nuestra mente lo pueda entender, es como si nosotros hubiéramos cometido un delito y por causa de nuestro delito el juez dice: ahora tú vas a estar en la cárcel de por vida. No hay esperanza de que salgas, porque tu crimen no hay perdón. Y ahí estamos, ¿verdad?, en la cárcel de por vida. Y viene alguien y dice: señor juez, yo quiero pagar para redimirlo o comprar su libertad. Que redención es lo mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si él está condenado, si él no puede salir, si su crimen no tiene perdón, alguien tiene que pagar por su crimen. Y yo diría, o la persona le diría al juez: sáquelo a él libre y póngame a mí ahí en la prisión, yo tomo su lugar. Él va a pagar el precio. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué fue lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario?
la muerte por nuestros pecados. Y cuando su sangre estaba siendo derramada, nosotros estábamos siendo comprados. Pedro dice que nosotros fuimos comprados no con cosas terrenales como oro o la plata, sino que fuimos comprados o redimidos con la preciosa sangre de Jesucristo. Esta es la sabiduría de Dios para la salvación, que hemos sido justificados ya, que hemos sido santificados y que estamos siendo nosotros redimidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta noche para concluir ya? Número 1, nunca permitamos que la división entre en nuestros corazones. La división primero empieza en el corazón y luego se manifiesta en nuestras palabras y luego después se manifiesta con las cosas que hacemos. Siempre enfoquémonos como iglesia, como líderes, como miembros, por mantener la unidad, buscando glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, y que en todo busquemos la unidad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. ¿Cuántos se compromete con Dios a buscar la unidad en todo? Amén. Si dice amén, usted ha entendido la lección de esta noche. La segunda cosa es que la lección de esta noche nos habla del poder de la cruz, la locura del mundo, para el mundo. Pero ¿qué es la salvación para nosotros los que creemos? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir con la confianza de que ese poder que manifestó Dios al enviar a su Hijo y morir en la cruz, aunque sea incomprensible para el mundo, ese es el poder de Dios. ¿Por qué podemos ser libres? Porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Por qué un día vamos a ir al cielo? Porque Cristo ya pagó en la cruz el precio para nuestra redención. ¿Por qué podemos ser sanos de toda enfermedad? ¿Por qué oramos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque la cruz, amén, por la cruz, amén, porque ahí en la cruz Él pagó el precio. Vivamos con esta seguridad de que nosotros estamos bendecidos, unidos a Cristo por medio del mensaje de la cruz. Que nosotros creemos con todo nuestro corazón que allí en la cruz el Hijo de Dios estaba pagando por mis pecados, tomando mi lugar, liberándome, transformándome, y yo lo recibo por fe en mi corazón. Porque si no, usted toda su vida va a luchar: no soy digno, no merezco. Toda su vida va a estar con eso. Es que yo vengo de ¿cómo dicen las canciones cristianas? Yo vengo, pues ustedes no se saben los cantos antiguos hermosos. No, hay un canto, me viene a mi mente, pero nomás me vienen unas frases. Pero bueno, olvídense de ese canto. Pero como la gente dice: es que yo vengo, es que yo era, es que yo... O sea, no han entendido el poder del mensaje de la cruz todavía. Que el mensaje de la cruz nos une a Cristo. Nos une a Cristo. Es el poder de Dios para redención. ¿Qué tenemos que hacer? Ser humildes. Nunca glorificarnos. Nunca decir es por mi fuerza o por mi sabiduría, porque entre nosotros tampoco hay muchos sabios o elocuentes o nobles. ¿Alguno de ustedes desciende de algún rey? ¿Sí? ¿Son descendientes del príncipe Carlos de Inglaterra? Nada de eso. De hecho, a veces en nuestras historias nos avergonzamos y decimos: pues yo vengo de allá, yo no soy nada. Gloria a Dios, porque Dios precisamente por eso nos escogió, porque por nuestra condición humilde abrimos nuestro corazón. Porque ese es el obstáculo principal para que la gente reciba el evangelio: el orgullo. Es el obstáculo principal. Yo como voy a aceptar que yo estoy mal y que tú que me estás predicando estoy bien. Si tú más es eso, no aceptar mi necesidad. Por eso siempre busquemos que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos con una actitud humilde en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Y por último, siempre demos la honra y la gloria a Dios en todo. Todo le pertenece a Cristo. Todo lo que somos fue logrado, fue ganado en la cruz. Que nuestra vida sea una expresión continua de gratitud
Por eso le adoramos, le servimos, por eso estamos aquí, por eso estamos estudiando, por eso queremos ser mejores discípulos, porque estamos agradecidos, amén. Y nuestra fe en Cristo Jesús lo que nos motiva es el agradecimiento. Es el agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado. Vamos a ponernos de pie en este momento. Vamos a darle gracias a Dios pues.